también hay que tener en cuenta que muchos de ellos, lo mismo en el siglo XVIII o XIX, también estaban a flor de campo, que lo han arado, los agricultores también, pues cuando eso lo hacen, es bastante habitual, que cuando les molestan las piedras para pasar el arado las quitan y con ello están desmontando también muros, con lo cual, bueno, pues esto se tapó y realmente excavaciones controladas, la de la ermita de Santa María la Antigua, la estación de metro de Eugenia de Montijo, que se hizo, bueno, y la del metro se construyó, el control este que hablaba de movimientos de tierras de Nuestra Señora de la Luz y la calle Pingüino, y los sondeos que se han hecho recientemente. Sí que nos llega noticia que las más recientes han ampliado, digamos, cronológicamente el marco que ya conocíamos del asentamiento, que era de época pre-romana y sobre todo romana, lo han ampliado a fondos de cabañas, me parece, o al menos hallazgo de elementos de época del Calcolítico. Y con esto ya creo que de aquella manera... Si os parece, no, todavía tenemos algunos minutos por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Alessandra. Esto es, perdona, ¿sería un poco el equivalente esto a la villa de Carranque o serían más bien casitas dispersas? El problema es que no sabemos, porque en Carranque tienes muros unos al lado de otros y lees y ves estructuras. No sabemos bien, podría ser también una aglomeración secundaria, pero que en realidad son casas. Han excavado otras en el sur de Madrid y una que excavamos en Vicálvaro sí que tenía una calle con unos polletes como si fueran postes. No, evidentemente nos quedaba la huella, el agujero, pero es lo que no sabemos. O sea, que es un triclinio seguramente, 100%. Que ese triclinio es parte de una casa, de una villa, es probable también, pero como es lo único que conocemos, no podemos, porque el resto de cosas han salido en desconexión arquitectónica, porque son un muro aquí, un muro allá, no van haciendo recintos. Y los hallazgos, pues normalmente los hallazgos los interpretas pues según en los contextos que salgan. Si ves restos, por ejemplo, que hemos estado viendo del baño de la Reina, si ves fragmentos de hipocausto, pues ahí habría unas termas. O un tipo de ladrillo particular, o sea, ese tipo de hallazgos que aunque no sepas, un ladrillo de hipocausto son como pequeñas columnitas para hacer el suelo, el falso suelo, como las glorias. Pues puede ser que ella esté destrozada, pero si yo me encuentro el ladrillo particular ya me llama la atención y pienso, o sea, lo que ellos describen y lo que tenemos en el museo es compatible con un triclinio. Es decir, son las salas de representación de los dominos, o sea, de los señores romanos. Que esa casa está en un contexto de una villa de explotación urbana, o sea, rural y también a la vez, como la de Carranque, pues puede ser, pero no... El problema es que no lo puedes asegurar al 100%, porque el problema también es de expansión. O sea, es muchísimo lo que hay de distancia entre las vías del metro y esto son muchos, hay mucho. ¿Una zona dispersa? Sí. No, yo solamente quería hacer una pregunta. Como se ha especulado muchísimo durante años y se sigue sin saber nada en cuanto a conexión, realmente no Carranque, alguna conexión y sobre todo con Miñacum, que ahora resulta que está en todos los sitios. Bueno, el problema de eso es que, bueno, y Miñacum y Tituncia y todo, parece que si no le damos un nombre rimbombante a los yacimientos parece que no son nada. Es complejo porque los kilometrajes y las vías lo mismo no es exacto. O sea, los romanos sí que medían con bastante precisión, pero hay muchas discusiones. Yo no soy especialista en vías romanas porque los topónimos a veces también se mueven, entre comillas. Es muy complejo, porque de hecho, por ejemplo, sí que es verdad que Tituncia era no sé qué del Jarama, lo cambiaron en el siglo también XIX, con estos movimientos eruditos,
Y sí que tiene mucho resto, ¿no? Mucho resto prerromano y romano. Pero claro, el problema de dar nombres a las cosas los conocemos como se conocían actualmente con el topónimo. Carranque no es un topónimo romano, o sea, es el actual, porque digamos que los sitios secundarios o rurales no tenemos esa constancia, como si tenemos en Tarraco, pues no solo sabemos que Tarraco es Tarragona y nos ha movido de allí, sino que también hay epigrafía. Y en los sitios rurales debía haberla, no lo dudo, porque se encuentran instrumentos y era gente pues que al menos parte de ellos debían saber escribir, pero los soportes no son monumentales. En el caso de Miacu, bueno, puede ser como dicen en lingüística un falso amigo, ¿no? Pero realmente dentro de todas las especulaciones, ya digo que en Collado Medianaba dicen que aquello es Miacu, en Titucia era Miacu, nada lo parece por todos lados. Yo dentro de lo que he visto, aunque he perdido rumbo ya hace tiempo, lo más lógico que veo es con el arroyo Meaques, que es el arroyo que sí, eso también no lo he comentado porque es larguísimo todo lo que hay. Pero es mucho, o sea, digamos que es especulación científica, pero no deja de ser especulación. O sea, en el sentido que es muy complejo, es muy complejo. Tienes que... No hay nada nuevo, ¿no? No, porque es que estamos siempre... vamos avanzando en círculos. Y con esto hay algunos topónimos que a veces cambian, ¿no? Que en la ubicación, quiere decir que se puede traspasar a poblaciones medievales después. Pero todo ese mundo rural con los nombres, y depende de cómo te hayan llegado a ti los viarios, o sea, a veces que te vienen el soporte de mapas, pues te llega también desde época más... En Retamares, yo creo que bueno, a principios del 20 o finales del 19 hubo unas excavaciones que se interrumpieron y en zona militar, y yo creo que eso pasó al limbo. Ya, pero es que sí, el problema sigue siendo o sea, yo pocas hay, y tampoco soy especialista, quiero decir que yo tampoco me voy a meter en camisas de 11 varas, pero hay muchas poblaciones que no sabemos ni cómo, si es que aparecen. O sea, y hay otras zonas, pues yo qué sé, por ejemplo Cataluña, pues tiene muchísima más documentación, miliarios y elementos que indican incluso en los propios topónimos. Pero aún así, todo lo que no sean villas principales o ciudades principales, lo demás hay muchas dudas. Sobre todo porque es que además hay otra cosa que lo mismo no pensamos mucho, es que este tipo de construcción de tapial, porque ellos construyen sobre cimientos de piedra, estas normalmente la gente que construye en tapial, yo que sé, te vas al norte de África, en Marruecos, las casas, bueno, ahora han metido el cemento rápido, pero normalmente sabían que cada 70 años tenían que renovarlas, porque son muros que se te van, porque es así, porque es arquitectura muy efímera y es muy barato, tiene sus ventajas, pero también tienes que estar restaurándola y a veces pues lo mismo movían, quiero decir que pues vamos a construirla ahora la casa un poquito más allá, entonces en las renovaciones pues también se pueden ir y las propiedades se dividen, o sea, es todo muy complejo. O sea, sí que tenemos cosas de fuentes. A veces también en los territorios permitían mercados, los romanos, y dejaban mercados rurales, pero tiene otros problemas de visibilización, digamos. Pero sí que, bueno, y también, bueno, y teorías pues, más peregrinas con los topónimos, que a veces, pues yo qué sé, como el Talamanca y la relación de Felipe II, que era una reina que se llamaba Tala y era manca. Que son populares, pero que no son muy científicas, pero que había aquí romanos, desde luego, y que el problema es pues también por el propio tipo de establecimiento, que son construcciones que quiere decir que de aspecto lo mismo no serían nada pobres, porque estarían recubiertas, tendrían sus pinturas, tendrían su todo, pero que al pasar el tiempo y no estar protegidas, pues el tapial, el adobe vuelve a su ser. Entonces nos quedamos con el arranque de los muros, que es más o menos lo que hay, y luego pues evidentemente miles de años de cultivos, porque debería ser una zona riquísima,
y claro, pues el trabajo agrícola también deteriora. Agua hay para vivir. Pero claro, luego ya llegan los buques de Tamames, construyen tu barrio y ya... No te dejas con el barrio. Sí, claro. En quería darte las gracias porque ya Carabanchel, que para nosotros estamos aquí quizás que vengas a explicarnos esto, la verdad que y también a Vicente del CEPA por Miguel Ángel y a todo su trabajo y esfuerzo por estos temas, ¿no? Yo voy a las fiestas catalanes del mosaico que ponía que era del siglo IV. En las últimas excavaciones nos han dado datos de restos que han encontrado, que están datados a alfarería y cosas así, que sí que decían que era final del IV, principio del V. Pues yo luego voy a una mina de agua que han encontrado dentro de lo que es los antiguos de la cárcel, que sí que está datada, que es mina de agua romana, entre comillas, que está ahí. Ese pues hallazgo puede valer algo, digamos, para parar alguna excavación, para poner en valor, no sé si tienes experiencia o no tienes experiencia. No, normalmente vamos, lo que... si vamos a ver, al seguimiento de tierras, normalmente cuando hay estructuras arqueológicas sí que hacen excavación, ordenan. Cuando no hay más que hallazgos sueltos, pues normalmente es documentarlos. Y claro que debe haber, aquí tenemos desde época carpetana, hay del siglo I, y en las excavaciones, por ejemplo, del metro y en las propias del control de tierras, sacaron cerámica importada de finales del IV. Eso también nos lo contaron, porque son cosas que no tampoco publican. No, pero documentan, cierran, tapan y se van. No, bueno, depende, o sea, eso lo decide la Dirección General. Normalmente, vamos a ver, cuando son fosas o son cementerios que nada más que tienen el difunto puesto, lo sacan, eso se lo llevan a estudiar y normalmente dan permiso. Cuando ya hay pinturas, cuando ya hay palabras mayores, pues ahí está el tema, que eso ya deciden comisiones de todo. Porque a veces sí que pueden decidir, bueno, pues otros casos que conozco yo, pero claro, son de Tarragona, son más monumentales. La Basílica de Eroski, se llama de Eroski no porque fuera de Santa Tecla, pues dijeron, vale, pues nos molestan este parking, desmontarla y colocarla como 100 metros más allá, y eso es lo que hicieron. O sea, eso depende de lo que te den. Ellos tienen... Es un equilibrio muy complejo entre la gente que habita la ciudad y los que nos dedicamos a la antigüedad. Es muy complejo. Yo, por ejemplo, con amigos arquitectos lo discuten. Es que vosotros queréis solo Pompeyas y museos, sí, pero la ciudad también es para la gente. Entonces, es complejo. Lo que pasa es que, claro, el problema es cuando son estructuras monumentales, como las que han dejado en Madrid en el metro, la iglesia del Buen Suceso y tal, pues sí que pueden plantearse desmontar y montarlas en otro lado. También es verdad que hay otro truco, que está muy mal, que lo hacen, que a veces cuando van dejando construir y desmontar, siempre es bueno por este muro y lo quitas, pero luego, claro, en la siguiente fase vuelve a salir otro muro más allá y claro, muro con muro, pues puede ser otra cosa. Pero bueno, es un problema. Total. Yo sé que cuando se tiró el palacio de la Quinta de Miranda, pues hubo quien dijo, ¿pero por qué? Dice, pues porque nos sale más barato pagar la multa y la pagamos con el dinero que vamos a ganar de vender todos estos pisos. Entonces ahí no se miró en nada. No, si mandaron, ya no hay habrían registro. sacado todo lo que fuera de valor, sacable, La familia, los cuadros, claro. no sé qué, eso sí, porque era de la casa de Alba, y lo demás fue, ala, lo tiraron sin... Bueno, sin preguntó, mirar. o sea, esto de aquí es un reducto, Sí, sí, sí. pero en la castellana pues igual, Claro. estaba todo lleno de palacetes. Otros también debieron dañar, bueno, aquí sí que es verdad que como no funcionaba el tema de control... Claro, no, fue, quita esto que construimos, tiramos una casa y hacemos 100 viviendas. Pero era 1969, todo valía. Exactamente. Claro, bueno, yo En también el en el museo, 2005, también es verdad que los también museos tiraron, además y ahora en van el a tirar de británico boicocha y hay sushi muchos cuanto más puedan. objetos Aquí no ganados pasa por nada. la ciudadanía, yo creo, o vendidos o comprados, lo que sea, pero yo creo que tenían como más conciencia.
O sea, aquí si miramos romano, tesoros ocultos, por ejemplo, que es bastante habitual en épocas de crisis, en época romana, pues lo entierran. Hay muchísimos en el británico, aquí no hay tantos. Yo pienso que está claro que no es que se encontraran aquí menos, o sea, no estamos menos romanizados que en Britania, probablemente bastante más, pero ahí es la actividad cívica. Y no lo dicen, pero yo también lo sé, tengo amigos arquitectos que me hablan de la muralla de Madrid porque han hecho reformas, yo sé, pero estamos hablando de los años 2000, o sea, ahora tienen más control, pero bueno, igual que aquí, quiero decir que siempre todo el mundo pregunta, de hecho, la del parque de Eugenia de Montijo fue porque los vecinos también vieron movimientos, claro. Porque no hay, o sea, no hay ni número de inspectores como para controlar. Está mal que lo digo, pero es verdad, no hay... O sea, porque esto es aquí, todo funciona pues como en el 19, que he oído que ha salido, lo que pasa es que ahora va un poquito más rápido, pero bueno. Desde luego, bueno, pues en principio saben que hay, si siguen algo o vayan a urbanizar el espacio de... Sí, la cárcel. los planes ya están hechos, no sé si aprobados todos, pero está todo... Tendrá que tener control. Y todo saber, eso ya es el azar, ¿no? Sí. Una pregunta, al principio de tu intervención hablaste de que habías estado investigando o haciendo un informe para conseguir el BIC de la zona esa o algo así. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo mismo que el del otro día, pues que no, es muy grande y está muy machacado, o sea, dieron lo mismo, y el mío no salió por vecinal, sino que fue la propia Dirección General la que lo pidió, pero la Comisión de Urbanismo decidió que era una zona muy amplia. Caben muchos pisos. No,